Los nuevos paquetes de sanciones contra Rusia recuerdan a la advertencia china número 345. Hubo sanciones del infierno, hubo sanciones del trasero, pero hasta ahora no han ejercido una presión seria sobre el Kremlin. ¿Le impiden vivir a Rusia? Por supuesto que afectan, pero no tanto y no a quienes toman las decisiones. Y a los que no deciden, al gobierno les importa un comino. Se acostumbraron a comer salchicha y a usar vestidos chinos. Y está bien, eso es todo. La verdad, nunca antes me había puesto a analizar ni a tratar de entender las sanciones porque, sin importar lo que me ofrecieran, yo sabía que Biden es de esas personas, o su gente, por así decirlo. Son esas mismas personas que empujaron a Putin a la guerra. Y según entiendo, también empujaron a Zelensky y a Ucrania a la guerra. Por otro lado, ¿por qué presionarían de repente a Rusia para terminar la guerra? ¿Por qué la Unión Europea, que hace 3 años y medio compraba mucho gas y petróleo ruso, de repente querría pelearse con Rusia? Vamos a aparentar, pero no vamos a pelearnos. Pero aún así decidí investigar, porque es la primera vez que ocurre algo más o menos serio con la participación de Trump, quien de hecho puso de cabeza a la Unión Europea. Ya hablé de esto, creo que ayer o anteayer, que la Unión Europea, por así decirlo, fue dejada de lado. De todos los carbohidratos que importaba de Rusia, el 50% ahora es solo 13%. Y ellos en general juran y perjuran que ese 13% también dejarán de comprarlo a Rusia en 1 año y medio o 2 años. No importa ahora, o sea, está pasando algo que demuestra que, bueno, ya basta. Por así decirlo, ya están hartos de que haya una guerra allá. Entonces, las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil que fueron anunciadas el 22 de octubre, o sea, ahora, en el año 25, están dirigidas a aumentar la presión económica sobre Rusia y su sector energético, debido al conflicto que de ninguna manera termina en Ucrania. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso restricciones por 2 motivos: la falta de compromiso de Rusia con la paz y la negativa del presidente Putin a detener las acciones militares. Tengo entendido que, por así decirlo, varias veces Putin casi prometió, es decir, lo prometió de tal manera que luego podía decir que no lo prometió, que solo lo dijo y cosas por el estilo, lo que dejó a nuestro lado en estado de desconcierto, según entiendo, una vez más. El ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que los ingresos petroleros de Rosneft y Lukoil son, por así decirlo, un apoyo directo a la maquinaria militar del Kremlin. Y por eso estas compañías se convirtieron en objetivo de sanciones. ¿En qué consisten entonces las sanciones y restricciones? Las sanciones son restricciones. No solo las estructuras principales de Rosneft y Lukoil, como solía ocurrir antes, sino también sus 34 filiales quedaron sujetas a sanciones. Tienen diferentes juntas, suman 304. Se han congelado los activos de las compañías y sus filiales en Estados Unidos o bajo control estadounidense. Eso equivale a unos 2.000 millones de dólares. No es una cantidad enorme de dinero, pero sí es seria. Para Rusia no es mucho, pero para los demás sí lo es. Cualquier operación y trato de ciudadanos y empresas estadounidenses con estas organizaciones, es decir, con Lukoil y todas sus filiales, ahora están prohibidos. Y también a los contrapartes extranjeros, es decir, a los intermediarios. Se recomienda cerrar las operaciones con las empresas en el plazo de 1 mes. No es 1 año, ni para el 1 de enero de 2039, ni 1 mes. ¿Hasta qué punto esto complica la vida de Putin y su deseo de detener la presión? Bueno, cuando digo Putin, me refiero a toda la élite, todos, por así decirlo, los que están arriba y se dan la gran vida. Las sanciones forman parte de la estrategia presidencial para ejercer presión, que combina la presión diplomática con herramientas económicas. Washington dice que estas medidas buscan estimular, no castigar. Sí, bueno, eso es como decir, llámame como quieras, pero no me pongas en el horno. Fomentar cambios positivos en el comportamiento de Rusia. Bueno, algo así como, si te portas bien, no pondremos sanciones, pero si te portas mal, entonces sí las pondremos. Dando a entender, por supuesto, el cese de las hostilidades y la participación en las negociaciones.
De esta manera, el sentido de las nuevas sanciones es intentar bloquear las fuentes clave de ingresos petroleros del Kremlin y limitar las operaciones internacionales tanto de Rosneft como de Lukoil. Las sanciones de Estados Unidos, estas que se anunciaron el 22 de octubre y que están dirigidas contra estas dos compañías, tendrán un impacto negativo notable, tal vez a corto plazo, pero afectarán la exportación de petróleo de Rusia y los ingresos de estas empresas. Como ya mencioné, especialmente en el corto plazo, luego hablaremos sobre cómo y por qué disminuirán sus ingresos. Súmenle la salida de Europa del gas ruso, es evidente que el olor Occidente está perdido para Rusia. Para Rusia se refiere a los portadores de energía. Entonces se encontrará un reemplazo en Oriente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó las transacciones de las empresas y sus filiales con contrapartes extranjeras y advirtió a los socios extranjeros sobre el riesgo de sanciones secundarias. Hablaré de esto con más detalle más adelante. Esto llevará a una reducción temporal de los volúmenes de exportación del 10 al 15%, aproximadamente entre 600 y 800 mil barriles por día. Según las estimaciones de los analistas energéticos, Rusia probablemente intentará compensar esta pérdida aumentando los suministros a China e India. Pero las dificultades logísticas y la necesidad de utilizar intermediarios, el costo del transporte y el seguro de la carga. Ahora también hablaré de eso. En realidad, y aquí Europa y América le jugaron una mala pasada a Rusia. La rentabilidad y situación financiera de Rosneft y Lukoil se verán afectadas por la exposición a moneda extranjera y margen. Bueno, el margen es la diferencia entre lo que se gastó y lo que se recibió menos lo que se gastó. La restricción de acceso a los mercados occidentales y a los servicios complicará de inmediato la extracción de petróleo de difícil acceso y ya ahora en Rusia, si antes era muy poco, ahora ya es el 30% del volumen total, y sin la tecnología occidental, repuestos y demás, no podrán extraer ese petróleo de ahí. La eliminación de las cadenas de intermediarios y las rutas alternativas inevitablemente llevará a un aumento de los gastos operativos y a una disminución de la rentabilidad. ¿Qué implica menor rentabilidad o margen? En el contexto de las expectativas de interrupciones en los suministros de petróleo ruso, entonces el Brent ya ha subido aproximadamente un 5%, lo que en parte, por supuesto, compensa las pérdidas de las empresas rusas en el mercado interno. Sin embargo, el efecto a largo plazo será negativo. Los ingresos por exportaciones disminuirán, los ingresos fiscales al presupuesto se reducirán porque ¿de dónde se paga el presupuesto? De los ingresos, ¿verdad? ¿Sí? Y el rublo no es el volumen de negocios de menores de edad. El volumen de negocios puede ser enorme, pero los ingresos pueden ser cero o incluso negativos, y el rublo, lo más probable, seguirá cayendo. Y la Unión Europea lanzó un nuevo, es decir, ya el paquete número 19 de sanciones contra Rusia, una parte significativa del cual está dirigida contra barcos y compañías que transportan petróleo ruso. Ellos inventaron la llamada flota en la sombra, o sea, iban por el mundo comprando en nombre de varios. Liberia y varios Egiptos, no sé, ahí de países pequeños, compraban barcos tanqueros que habían sido fabricados hace 20 o 30 años. O sea, ya necesitan reparaciones, pero todavía funcionan bien. Y juntaron como 1,100, por ahí tengo los números, luego los diré. ¿Y qué hacen esos barcos? Entonces un barco entra, va al puerto, carga petróleo y sale al mar. Allí se encuentra con un barco fantasma, le transfiere el petróleo, ese barco fantasma va a la India, lo descarga en la India refina ese petróleo, mezclándolo con otro que compró en otros lugares. ¿De dónde es ahora el petróleo? No se sabe de dónde es el petróleo, aquí están los productos petroleros, por así decirlo, sí, gasolina, fuelóleo, queroseno, no sé qué más venden. ¿Cuáles son las principales medidas contra estos petroleros? En la lista de sanciones ahora se han incluido 120 nuevos petroleros sospechosos de transportar petróleo ruso, eludiendo las sanciones, lo que eleva el número total de petroleros restringidos a aproximadamente, creo, 560 unidades, o ya son 560 ahora. Ahora recordaré esos barcos.
Ahora, a esos barcos se les prohíbe entrar a los puertos de los países de la Unión Europea. Italia, Reino Unido y por supuesto Estados Unidos de América. Además, a estos barcos se les prohíbe utilizar los servicios de aseguradoras europeas. Esto es fundamental, al igual que las compañías de corretaje y empresas logísticas. Una empresa logística guía el barco en su ruta. Y aquí es donde, como se dice, está el meollo del asunto. No se puede asegurar, reparar ni entrar a los puertos. Hay que tomar un camino muy largo. A los países de la Unión Europea se les ha otorgado el derecho de inspeccionar barcos sospechosos en mar abierto. Sí que es grave. Un ataque hacia nuestro barco ocurrió abiertamente. Si hay motivos para creer que están relacionados con el suministro de petróleo ruso. Así es como manda el capitán. Ve el barco y dice, tengo una sospecha y tengo motivos para ello. ¿Y tú también lo crees? El asistente dice, yo también lo creo. Oh, listo, ya tenemos motivos para creerlo. Dos personas piensan que ellos, bueno, y cosas así. Fueron, lo detuvieron, lo registraron. Es un golpe serio para Rusia. Las nuevas formas prevén la aplicación del artículo 110 de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permite el abordaje, la detención de embarcaciones sin nacionalidad. O sea, tiene la bandera de Libia, pero sospechamos que es ruso. El objetivo es bloquear rutas para evadir el embargo petrolero y quitarle a Moscú los ingresos de rutas clandestinas, donde, como dije, el petróleo se transborda de un barco a otro en aguas internacionales y se revende como si fuera de origen desconocido. Se llenó solo, no se sabe de dónde. Simplemente iba y de repente veo el barco está lleno de petróleo. La Comisión Europea afirma que el nuevo control permite violar totalmente la supervisión de los suministros marítimos de petróleo ruso. No lo creo. Exacto. Solo se trata de dar a los europeos información sobre los movimientos de barcos rusos y sospechosos. Porque tenemos una cantidad increíble de satélites allá arriba que, por así decirlo, todos pueden enviar señales, hacer pip pip y producir algún tipo de información o algo así. Aquí hay aspectos adicionales. Se planean restricciones al reabastecimiento y mantenimiento de tanqueros vinculados a Rusia. Todo bien. En 2027 la Unión Europea planea prohibir totalmente la importación de gas natural licuado ruso, tanto por tubería como licuado, y endurecer las sanciones contra las grandes compañías energéticas, incluyendo a Rosneft, Gazprom y Gazpromneft o cualquiera de ellas. De esta manera, la esencia de las nuevas sanciones europeas no solo consiste en bloquear barcos individuales, sino también en socavar toda la infraestructura logística. O sea, cómo viajan, dónde transfieren el petróleo, cómo es que no los detienen. Esto garantiza la exportación marítima del petróleo ruso, desde tanqueros y aseguradoras hasta servicios portuarios e intermediarios. Bueno, y las sanciones de la Unión Europea contra los barcos que transportan petróleo ruso están dirigidas a paralizar gradualmente la infraestructura logística de la flota de petroleros, que es la herramienta clave con la que Moscú ha seguido exportando petróleo, eludiendo el tope de precios. Me refiero a América y Europa. Los demás ignoraban la situación. Pero parece que ya no lo haremos, es decir, bueno, al menos, editor, no vamos a estar agitando el palo ni gritando. Según las últimas estimaciones de los analistas de Global Market Intelligence y del New York Times, la flota fantasma rusa cuenta con alrededor de 900 a 1100 petroleros, lo que representa aproximadamente el 17% de todos los petroleros del mundo, pero la edad promedio de estos barcos supera los 20 años y la mayoría de ellos fueron adquiridos a través de empresas ficticias. En 2025, la Unión Europea ya incluyó a 560 petroleros en la lista negra y con el paquete 19 sumará 120 más. O sea, miren, eso ya son 680, ¿verdad? Eso es prácticamente alrededor del 70% de toda la flota fantasma, más o menos. Sí, 680 de 1000, eso es como el 70%. ¿Y qué hacen? Vuelven el funcionamiento más complicado. Estos barcos no pueden entrar a puertos de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, creo que Canadá, posiblemente Australia, Japón, y sospecho que Corea del Sur.
No cuentan con cobertura de seguro de parte de los europeos y algunos de ellos corren el riesgo de ser detenidos o arrestados por violar las normas del régimen de sanciones. De hecho, ya ha habido 2 detenciones de petroleros, creo que en aguas de Francia y en aguas de Estonia. Consecuencias económicas y comerciales. El aumento de costos ya fue mencionado. El costo de evadir sanciones y el seguro para esos barcos ha subido mucho. Quiero alegrarlos, 5 veces más. Las tarifas de transporte de petróleo subieron cerca de 40%, es decir, Rusia recibe bastante menos dinero por la venta de petróleo, no centavos, pero sí mucho menos. Además, deben venderlo por debajo del precio de mercado. Está ocurriendo una disminución en la atractividad para los compradores. Importadores de India y China evitan negociar con la flota gris por temor a sanciones secundarias. Compresión de rutas de exportación. Rusia está perdiendo acceso a canales seguros, lo que la obliga a usar rutas más largas y costosas, es decir, a través del canal de Suez, el Océano Índico, por ahí. La presión de la Unión Europea y el Reino Unido vuelve menos sostenible y mucho más cara la exportación de petróleo mediante la flota en la sombra. Muchos señalan que, aunque los suministros no se detendrán, la estructura de exportación se vuelve al menos inestable de inmediato y la rentabilidad disminuye debido al aumento de los costos del que les hablé. En otras palabras, las nuevas sanciones están convirtiendo gradualmente a la flota en la sombra de un instrumento para evadir restricciones en una carga costosa, limitando la rentabilidad de la exportación de petróleo ruso y reduciendo las posibilidades de exportación, tal vez con el comercio en el mercado mundial. Las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido en octubre del año 25 fueron las mayores desde las primeras restricciones en el año 22 y están dirigidas a la reestructuración de todo el modelo financiero y energético de Rusia. Estas sanciones están bien pensadas, no son aleatorias, como se suele decir. Los expertos señalan que estas medidas representan una presión seria a largo plazo, aunque no llevan a una catástrofe económica inmediata. Limitan el acceso de Rusia a las finanzas internacionales, tecnologías, mercados de seguros y transporte, creando un efecto de estancamiento económico con una erosión gradual de los ingresos. Se me ocurrió una frase inteligente. Según las estimaciones del Instituto de Política Económica Gaidar, las sanciones pueden reducir el crecimiento potencial del Producto Interno Bruto de Rusia primero en un 1-2%, y si se mantienen durante un año, hasta un 7-10% del Producto Interno Bruto en 2026. Subtítulos. Los golpes de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil, sincronizados con las sanciones europeas contra los petroleros y la flota en la sombra, atacan directamente la principal fuente de ingresos en divisas de Moscú. Estas medidas reducen los volúmenes de exportación, aumentan los costos logísticos, limitan la infraestructura de transferencia y seguros, lo que inevitablemente disminuye la rentabilidad. Esto es lo que importa para Rusia. Eso es. Londres y Bruselas ampliaron a la vez las restricciones bancarias. Los nuevos reglamentos ahora afectan a los sistemas de pagos. En yuanes y dirhams, creo que así se llaman. Pensé que eran dracmas, pero creo que es dirhams. ¿Qué complica los esquemas para evadir sanciones a través de Asia? Esto ya aumenta el costo de los préstamos y también hay que pagar más por el capital, lo que lo reduce. El déficit del presupuesto federal de Rusia para otoño de 2025 superó los 3.7 billones de rublos. Y eso es 4 billones peor que el año pasado. El alza en precios de componentes importados y restricciones tecnológicas causan desaceleración industrial y devaluación de ingresos reales. Japón participó en esto, Australia participó en esto. Los bancos extranjeros, los comerciantes y las empresas de servicios que realicen operaciones significativas a favor de Lukoil o Rosneft pueden fácilmente quedar sujetos a sanciones secundarias de Estados Unidos, que implican la inclusión, continuación, desconexión, restricción de pagos en dólares y exclusión del sistema financiero estadounidense. Y no hay otro sistema. ¿Qué significa eso? Si no es la muerte, entonces la parálisis.
Bancos con cuentas corresponsales en Estados Unidos dejan de operar pagos, incluso mediante terceros países. En general, las sanciones secundarias de Estados Unidos están dirigidas contra empresas extranjeras y bancos de terceros países que ayudan a Rusia a evadir las restricciones directas. Cualquier empresa que compre o venda petróleo, petroquímicos o combustible de Rosneft, Lukoil y otras compañías sancionadas puede perder acceso a transacciones en dólares en el sistema bancario estadounidense. Bueno, en general ya han sido afectadas empresas de China, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y otros más. Entonces, bueno, vamos a intentar resumir. A Rusia le congelaron otro 1.000 millones de dólares. El 70% de los petroleros que usaban, fingiendo que no tenían nada que ver con ellos, fueron identificados y ahora tienen prohibido entrar a puertos y recibir servicios. Y pueden ser detenidos en cualquier momento en medio del mar e inspeccionados. Las empresas de los países que compraban petróleo en Rusia, lo procesaban y luego lo vendían, fingiendo que no era ruso, pueden estar sujetas a las mismas sanciones. Rusia. Cualquier banco que trabaje con la industria petrolera y gasífera de Rusia será automáticamente excluido de las operaciones en dólares, que hoy en día son las principales en el mundo y sin las cuales los bancos no pueden sobrevivir. El costo del transporte aumenta, el costo de los seguros aumenta notablemente, la cantidad de intermediarios aumenta, y para vender el petróleo hay que venderlo a precios reducidos. Entonces, la reducción del precio de venta junto con un aumento significativo de los costos, más el peligro de que los petroleros sean detenidos, arrestados, que el petróleo sea vendido y las ganancias se depositen en un lugar donde Rusia no pueda acceder a ellas. Al mismo tiempo, Ucrania ataca las refinerías de petróleo, así como otros objetos energéticos en el territorio de Rusia, haciendo que la producción de petróleo sea aún más costosa e incierta. El petróleo transportado ya ha estado en esa situación antes. Sus productos pueden ser atacados por drones ucranianos, explotados y quemados. De la misma manera, cualquier puerto donde se cargue petróleo ruso puede ser atacado y entonces el barco se quemará. Rusia enfrentará gran presión de Estados Unidos, Australia, Japón, la Unión Europea, Reino Unido y Ucrania juntos. Es posible que el siguiente paso de Trump sea negarse a comprar productos de cualquier país que utilice petróleo ruso para fabricarlos. Esto ya no es un golpe a los bienes de consumo masivo ni a individuos específicos con la prohibición de entrar a Italia para vacacionar. Como ya lo dije, estas sanciones que se expanden lenta, pero cada vez más y más cada día, que afectan también a los contrapartes que compran, aseguran, dan servicio, financian y demás, todas ellas irán desapareciendo. Algunos lo harán a la fuerza, otros decidirán que no vale la pena y así sucesivamente. Los estadounidenses los rastrearán, atraparán y prohibirán causando miedo, porque entienden que romper las relaciones potenciales con Estados Unidos es mucho peor que cualquier cosa con Estados Unidos. Ese mercado es aproximadamente 40 veces más grande que el ruso. Estas sanciones entrarán en vigor en la primavera de 2025 y hasta entonces realmente espero ver ya algunos movimientos hechos por Rusia hacia el fin de la guerra. Porque, bueno, ahora apareció un garrote, un látigo, no sé cómo decirlo con más precisión, que se puede usar para golpear a Putin, a Rusia. Los ingresos de la cooperativa Lago. A ellos no les gusta cuando les quitan el dinero. Eso es todo. Aquí terminamos. Hasta la próxima.